Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 10 de octubre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional y portales informativos. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. El colapso de la inteligencia. El sábado pasado sucedió en Israel lo que no habían visto en medio siglo. Sus afamados servicios de inteligencia, Mossad exterior, Shin Bet interior y Amán militar, fracasaron. Cerca de 1,000 combatientes de las brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamas, penetraron 3 muros que rodean la franja de Gaza, capturaron 3 instalaciones militares y en una operación por aire, tierra y mar tomaron 22 comunidades israelitas en los territorios árabes ocupados desde la Guerra de los 6 Días en 1967. Enfrentaron a las tropas enemigas durante 72 horas y secuestraron a más de 150 personas para ser utilizadas como herramientas de presión y negociación. El mito construido por años de ser la vanguardia de la inteligencia en el mundo chocó con una realidad que todavía tratan en Israel de descifrar qué sucedió. Porque los servicios de inteligencia israelíes, como en la guerra de Yom Kippur en 1973, fracasaron en ver lo que venía. Hace medio siglo, a las 2 de la tarde del 6 de octubre de 1973, el día más sagrado del Año Nuevo Judío, el Yom Kippur, una coalición de países árabes encabezados por Egipto y Siria, lanzó la Operación Badr, nombrado por una de las victorias del profeta Mohammed, donde 5 divisiones del ejército sirio, con 1,400 tanques y 1,000 piezas de artillería, atacaron a las fuerzas armadas israelíes en la colina de Golán, al norte del país, mientras 5 divisiones de infantería egipcias, con 1,300 tanques y 2,000 piezas de artillería, cruzaron el canal de Suez por el sur. La guerra del Yom Kippur duró menos de 3 semanas con la victoria de Israel. Pero el fracaso de la inteligencia israelí, como apuntó hace 5 años Bryce Riedel en un detallado ensayo publicado por Brookings Institution, es un ejemplo clásico de cómo la inteligencia falla cuando las comunidades políticas y de inteligencia construyen un circuito de retroalimentación que refuerza sus prejuicios y los ciega ante los cambios en el entorno de amenazas. La inteligencia israelí no vio venir la guerra porque estaba aferrada al concepto de que los árabes no irían a la guerra porque perderían, por lo que el peligro de la guerra era mínimo, agregó. La historia se repitió. Una fuente admitió ayer en la agencia Reuters que Hamas fue capaz de construir la imagen que no estaba lista para una aventura militar contra Israel. Mucha soberbia y exceso de confianza. Pero no le fue todo. Los servicios de inteligencia israelíes, que gozan de fama en el mundo por sus tecnologías avanzadas de intervención, en México las conocemos por su programa espía Pegasus, fueron incapaces de detectar los preparativos que durante un largo tiempo realizó Hamas para el ataque militar sorpresivo. Prácticamente todos los teléfonos dentro de la franja de Gaza están intervenidos y monitoreados, pero no descubrieron los planes de Hamas, porque en lugar de utilizar sistemas de comunicación electrónico, transmitieron oralmente mensajes y órdenes. Esto lleva a otro enigma. Si los servicios de inteligencia israelíes tenían una amplia red de informantes, ¿cómo no se enteraron? Durante 2 años, Hamas no realizó ninguna acción militar contra Israel, y creímos que el hecho de que estuviera saliendo de la franja de Gaza para trabajar y llevar dinero a casa crearía cierto nivel de calma. Pero estábamos equivocados, como reveló un vocero militar a Reuters. Nos hicieron pensar que solo estaban interesados en el dinero.
le dijo un miembro de la seguridad de Estado israelita. Hamas parece haber ido diseñando su operación militar montada en el desdén israelí y sus descuidos de seguridad, que produjeron decisiones equivocadas, como que las tropas fortalecieran la seguridad en los asentamientos judíos, en las tierras ocupadas en Cisjordania, en el oeste del país, debilitando el frente sur que colinda con Gaza, que facilitó que la ofensiva terrestre de Hamas fuera rápida, eficiente y letal. Los viejos sensores que tiene Israel alrededor de la franja de Gaza no detectaron el movimiento masivo de los milicianos de Hamas. La información sobre su sistema de defensa de cohetes y misiles llamado el Dron de Hierro, con 12 años en servicio, se vio rebasado por la intensidad y continuidad de los ataques aéreos de Hamas, que incluyó un nuevo sistema de misiles de corto alcance llamado Rahum, más rápido para recargar que los misiles interceptores israelíes, diseñados por la empresa Rafael, que también tiene negocios en México. El éxito de la operación de Hamas, cuando menos durante las primeras 72 horas, no fue solo por el colapso de las agencias de inteligencia. La política también contribuyó al vivir Israel bajo el mando del primer ministro Benjamín Netanyahu de manera altamente polarizada. Netanyahu radicalizó al país como nunca había estado, y la extrema derecha avanzó amenazando la libertad de poder judicial, que provocó desconfianza entre los servicios de inteligencia y los llevó al terreno del debate político, descuidando sus funciones primarias. No parece fortuito que Hamas haya escogido el inicio de su operación en medio de la crisis política más aguda que ha vivido Israel en su historia. La falta de consenso y las divisiones profundas en el gobierno, iniciando el ataque sorpresivo en Shabbat judío, y en coincidencia con la celebración del Yom Kippur, su día más sagrado. Lo que sucedió el sábado parece resultado de una cadena de errores como hace 50 años, provocada por su sentimiento de superioridad. El ataque de Hamas ha sido comparado con el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, por el impacto y porque también tuvo origen en errores de los servicios de inteligencia y pugnas internas, a la par de descuidos y omisiones. También se ha trazado una analogía con la ofensiva del Tet de 1968 en Vietnam, donde el Vietcong, si bien no ganó militarmente su operación sorpresiva, propinó una fuerte derrota moral para Estados Unidos. Es probable que Israel, con la asimetría de su poder militar, termine ganando esta guerra con Hamas, pero ha perdido moral y políticamente por el colapso de sus servicios de inteligencia y el descrédito que muchos no nos imaginamos ver. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El reclamo de la Embajada de Israel a López Obrador. Frente al terrorismo no caben medias tintas. Hay que condenarlo venga de donde venga. El presidente no lo ha hecho. Ha asumido una postura tibia frente a los ataques de Hamas contra israelíes. Andrés Manuel López Obrador se esconde detrás de la política de no intervención en asuntos de otros países que mandata la Constitución, pero que de nada sirvió en el caso de Perú de Diana Boluarte. En el caso de Israel se aplica porque engañosamente se quiere presentar al grupo Hamas como defensor del pueblo palestino. Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica, alegó el presidente en su conferencia mañanera. No tomar partido frente a actos de barbarie cometidos en contra de la población civil son palabras que no debe pronunciar un hombre que se asume como vocero de los indefensos. Es precisamente ese pueblo el que también paga hoy con mucha sangre el terrorismo de Hamas en Israel.
El periódico El País cita reportes que hablan de 900 muertos y 2.600 heridos en Israel, y al menos 687 víctimas mortales y 3.726 heridos. Las cosas van de mal en peor. El ejército israelí anunció un bloqueo total de agua, electricidad y combustibles a la Franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de palestinos. Hamas revivió con la advertencia de que matará a un rehén israelí. Hay reportes que hablan de 150 secuestrados. Cada que se registre un bombardeo sin previo aviso. La Embajada de Israel en México acusó recibo de esa tibieza. En un comunicado, destaca que la historia nos ha enseñado que mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo. Valoraríamos que el gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos de barbarie perpetrados por la organización terrorista Hamas, subraya el inusual comunicado. Agrega, creemos firmemente en la importancia de condenar a aquellos actos que ponen en peligro la vida de los civiles, así como rechazar cualquier manifestación de terrorismo que amenace la estabilidad regional e internacional. López Obrador, por cierto, informó que hay 3 mexicanos desaparecidos en Israel. 2 aviones Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, con capacidad para 200 pasajeros, volaron ayer rumbo a Tel Aviv para repatriar a connacionales atrapados en el conflicto. Estados Unidos aumentó la presión sobre cuestiones de seguridad durante la visita de una delegación de alto nivel a México. Dice el último reporte de Eurasia. La consultora que asesora a inversiones alrededor del mundo recuerda que el pasado jueves el secretario de Estado Antony Blinken, el fiscal general Merrick Garland y el mismo de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas se entrevistaron con López Obrador e integrantes de su gabinete. Dice textual sobre el encuentro. La reunión tuvo lugar en un momento en que las cuestiones relacionadas con la seguridad fronteriza y el fentanilo se están volviendo temas destacados en Estados Unidos. Como resultado, la administración Biden anunció que no podía detener ni redirigir los fondos para el muro de su predecesor en la frontera entre Estados Unidos y México. Dice Eurasia que las tensiones se acentuaron aún más cuando la secretaria Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, contradijo a la delegación visitante en el sentido de que el fentanilo no se produce en México, sino que solo se trafica a través del país. Las cuestiones relacionadas con el fentanilo y la migración seguirán siendo cuestiones críticas a medida que se acercan las elecciones de 2024 en ambos países, pronostica el reporte. Crece el escándalo de acoso sexual en Culiacán, Sinaloa. Aparecieron mantas que denuncian a acosadores de mujeres, supuestamente protegidos por el gobernador morenista de la entidad Rubén Rocha. Se busca protegidos de Rocha Moya, violencia sexual y de género, justicia para todas las mujeres de Culiacán y Sinaloa, dicen las mantas colgadas en varios cruces de la capital del estado. Hace unos días el gobernador habló del caso de un funcionario del Centro para la Justicia de Mujeres. Dijo, él quiere estar donde mismo, porque allí es donde acosa. Ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres. No lo hemos cambiado de área. Yo le ofrecí cambiarlo a un lado donde hay puros machos como él, para que no haya problema. Nunca dijo el nombre del acosador. El escándalo subió de tono por la sospecha de que el mandatario protegía al acosador. El gobernador se vio obligado a subir hace 72 horas un mensaje en la red X que dice: en mi gobierno se castigan todas las violencias contra mujeres y niñas. Somos inflexibles.
Personalmente instruí el cese inmediato del agresor. Apenas fui enterado de los hechos en fecha 4 de mayo. Pero otra vez, nada del nombre de quien se dice es ahijado político del mandatario. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Lo internacional no es lo suyo. Los conflictos internacionales no le vienen bien al presidente López Obrador, a menos que se trate de identificados con su ideología. Evo Morales, de Bolivia, a quien mandó traer en un vuelo especial de la Fuerza Aérea de México. Pedro Castillo, peruano, que quiso dar un golpe de Estado vía la disolución del Congreso que lo había destituido, al que ha expresado todo su apoyo y desconocido a su sucesora por espuria, a su amigo el argentino Alberto Fernández, al cubano Miguel Díaz-Canel, al que ha beneficiado con donaciones de petróleo, contratación de médicos y compra de vacunas sin aprobar por la OMS, a Nicolás Maduro, el sátrapa de Daniel Ortega, al que ha sido incapaz de levantarle la ceja a pesar de todas las violaciones a los nicaragüenses. E ir más lejos en la crisis con el gobierno de España, la ofensiva contra el Parlamento Europeo, las críticas constantes contra la ONU, a la intervención rusa a Ucrania, que rechazó condenarla y se declaró neutral, como ahora en el mayor ataque terrorista contra la población civil de Israel por parte del grupo Hamas, cuando ayer se declaró neutral, por lo que recibió un extrañamiento de su embajadora en México, Einat Kranz-Neijer, quien me dijo que le parecía un poco fuera de lugar al decir que no quería tomar partido, porque no hacerlo es tomarlo al lado del terrorismo. Lo que por la noche ya formalizó en un comunicado oficial en el que expresaba su inconformidad con esas declaraciones, lamentando profundamente que López Obrador no hubiera adoptado una postura enérgica y decidida. Y es que en política internacional como en la nacional, también tiene sus otros datos. Pero no cabe duda que ese no es su mejor escenario y que la mejor política exterior no es siempre la mejor política interior. O igual sí, por las reacciones. Retales. 1. Compensando. López Obrador había cancelado su participación en la cumbre de la APEC en noviembre en San Francisco, pero cambió de opinión y será la primera vez que asista. Busca compensar su propia cumbre en Palenque con sus asociados ideológicos, los presidentes de Cuba, Venezuela, Honduras, Colombia, El Salvador, el día 22. 2. Datos. La secretaria Luisa María Alcalde sostuvo ante los diputados que la política migratoria de la 4T había reducido el número de migrantes y la intención de emigrar desde El Salvador y Honduras. Ayer la corrigió el presidente al revelar que entre agosto y septiembre la migración irregular creció 20%. Entonces, y 3. Pemex. Octavio Romero, director de Pemex, dijo a los diputados que la empresa va en su mejor momento y desmintió que haya entregado petróleo a Cuba y que el Eximbank le haya cancelado por eso un crédito de $800 millones. Cada quien sus otros datos. Lástima que los diputados no lo enfrentaron con información. La polémica, por Daniel Camargo Hernández, que se publica en el portal Cuestión de Polémica. Exdirectores del ICEMIM a la cárcel. La guerra de las encuestas está haciendo estragos en la campaña por la presidencia de la República, y eso que estamos a 8 meses de las elecciones. Mitofsky publicó su medición mensual en donde Claudia Sheinbaum muestra 46.7% sobre los 27.0% de Xóchitl Gálvez. Según la empresa México Elige, la distancia entre ambas aspirantes no es tan marcada, pues en su última medición Claudia Sheinbaum tiene 50.9% de intención del voto contra
40.1% de Xóchitl Gálvez. Pero hay un dato muy interesante que vale la pena rescatar. Mitofsky preguntó a los encuestados, en su opinión, ¿qué es mejor para México en este momento? A esa pregunta, 48.5% respondió que siga gobernando Morena, pero un 39.1% considera que debe haber un cambio en el gobierno. Eso podría inclinar un poco la balanza dentro de 8 meses. Veremos. Higinio Martínez Miranda precisó que la primera meta es ganar la presidencia de la República y obtener para Claudia Sheinbaum Pardo al menos 4.5 millones de sufragios en el Estado de México, la cifra más alta que aporte un Estado, lo que implicaría elevar la última votación en casi 1 millón de votos. Vamos a ganar la capital. Es un objetivo fundamental para nosotros. En cualquier estado es más conveniente que quien gobierna la capital sea el mismo proyecto que el gobernador o gobernadora. Funciona mucho mejor para la población y para la gobernabilidad. Haremos todo para ganar Toluca. Ya veremos con qué candidato o candidata. Sheinbaum quiere ganar los 300 distritos electorales federales y en el caso del Estado de México los 45 distritos locales y las 125 presidencias municipales. Ahora falta ver si la oposición se cuaja. Al Frente Amplio por el Estado de México podría no nacer si el PRI, el PAN y el cadáver del PRD deciden no participar. Su extinción podría ser un hecho. Veremos si se ponen de acuerdo. La Fiscalía General de la República investiga un presunto quebranto por más de 600 millones de pesos en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios ICEMIM, que pudo cometerse entre la administración que encabezaron en la pasada gestión estatal Berta Alicia Casado Medina y el último que dirigió el Instituto José Arturo Lozano Enríquez durante el gobierno de Alfredo del Mazo. La autoridad federal, a solicitud de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, emprendió investigación por el supuesto uso indebido de recursos públicos en operaciones bursátiles. Es decir, se supone que quienes administraron al ICEMIM se les ocurrió que era buena idea disponer del dinero de pensionados y jubilados y apostarlos en bolsas de valores para intentar multiplicarlo y sanear el adeudo de más de 2 años que existe en ese sector. En esta movilización ilegal de dinero estarían implicadas las corredurías Escorfin y Corafi, que también han sido identificadas como partícipes en el quebranto financiero identificado en Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, el mayor fraude y acto de corrupción reconocido por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Caerán cabezas? Isaac Montoya, diputado local plurinominal de Morena, mantiene una intensa campaña proselitista a través de jornadas de asistencia médica en colonias marginadas del municipio de Naucalpan. El legislador busca congraciarse con las personas de escasos recursos para que le apoyen en su intento de ser tomado en cuenta como aspirante a presidente municipal. En los últimos fines de semana, Isaac Montoya instala carpas de atención en las con personal de instituciones médicas y asistenciales públicas y privadas. Brindan diversos servicios médicos. El objetivo general de tales acciones no puede ni debe ser criticado por nadie, pues se trata de un esfuerzo válido para cubrir la altísima demanda de servicio médico que el gobierno federal y el estatal no han sido capaces de atender. Un sistema de salud como Dinamarca está lejos para México. Por lo pronto, paternalismo está a la vuelta de la esquina. Mexiquenses. Los tlanepantlenses deben tener la certeza que brindar seguridad es uno de los objetivos principales de esta administración, sostuvo el alcalde de Tlanepantla, Tony Rodríguez. Con la incorporación de 43 nuevos elementos policiales, el municipio contará
con un estado de fuerza de 1.416 efectivos. Se adquirió una torre de vigilancia móvil que cuenta con 4 cámaras, con giro de 360 grados y un alcance de más de 600 metros. Actualmente, en zona oriente con el nuevo C4, se tiene en funcionamiento 693 cámaras sumadas a las de todo el territorio, son un total de 2.609. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente y en el portal CDMX Magazine. Brugada, ganar en la mesa. La obligatoriedad que pretende aprobar el INE para que los partidos políticos postulen por lo menos a 5 mujeres como candidatas para las 9 gubernaturas que se disputarán el próximo año, podría caerle como anillo al dedo a Morena, para evitar una ruptura en la Ciudad de México y que la aspirante de los duros, de los radicales del partido, Clara Brugada, gane la nominación en la mesa. De acuerdo con prominentes militantes de Morena, esto exigiría al partido político que determinara que la candidatura recayera en una mujer para cumplir con las cuotas de cantidad, pero también de calidad, que significa que las mujeres no sean registradas como relleno en posiciones perdedoras como ha ocurrido históricamente y que mejor se afiancen designaciones con perspectiva de género. Es proponer un esquema muy parecido al que existe en la Ciudad de México para generar equidad, el cual consiste en criterios para que las mujeres sean candidatas en las alcaldías y diputaciones que verdaderamente puedan ganar. Se llaman bloques de competitividad, que obligan a los partidos a postular féminas en por lo menos la mitad de las demarcaciones que son gobierno. Principalmente son los duros de Morena los que impulsan algo semejante a nivel nacional para 2024. Morena gobierna en 6 de las 9 gubernaturas que estarán en juego, por lo que tendrían que postular mujeres en por lo menos 3 de estas entidades. Eso impediría lo que algunos pretenden, que es cubrir la cuota de género con candidatas en las entidades que no gobiernan, y lo más probable es que pierdan, como Guanajuato, Yucatán y Jalisco. Y si así ocurriera, Morena ya solo tendría que postular mujeres en Veracruz y Morelos para cubrir la cuota. Sin embargo, como el primer criterio para la postulación será el resultado de las encuestas a navaja limpia, hasta hoy, en Guanajuato, Yucatán y Jalisco encabezan las preferencias hombres, por lo que además de todo, no habría argumentos para cambiar el género en esas entidades que por esta razón serán para varones las candidaturas. En las 6 entidades que gobierna Morena, en 4 puntean hombres las encuestas: Chiapas, Puebla, Tabasco y Ciudad de México. En Morelos y Veracruz encabezan mujeres. Por ello, de las otras 4 entidades, tendrían que elegir una para cambiar el género para cubrir la cuota. Es complejo tal escenario porque en Chiapas, el puntero Eduardo Ramírez ya advirtió que no se va a bajar y va a pelear incluso el tema del género. Además, hacerlo candidato es un pago a Manuel Velasco por sus servicios prestados para legitimar la encuesta con la que designaron a Claudia Sheinbaum como virtual candidata. En Tabasco no se puede poner en riesgo ni 1 milímetro el proyecto del Tren Maya, y por eso el candidato tiene que ser Javier May. En Puebla, los más competitivos son Ignacio Mier y Alejandro Armenta. Las mujeres están por debajo de las preferencias de la oposición. Lo anterior significa que la Ciudad de México podría ser la entidad comodín para cubrir la cuota de 5 mujeres candidatas, si lo aprueba el INE. Esto lleva a la posibilidad de que Omar García Harfuch, incluso si gana la encuesta como se perfila hasta hoy, podría perder en la mesa la candidatura por la condición de género. Entonces los duros y AMLO ganarían
sin que parezca una derrota política para Sheinbaum. Y ello dejará la percepción de que trae el bastón, pero no el mando. Lo veremos. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Martí se lanza contra Omar. Que Martí Batres y su banda tienen metidas manos y pies en el proceso de Morena en favor de Clara Marina Brugada, todo mundo lo sabe. Pero que hasta su esposa esté operando con gente del espectáculo para que le echen la mano, rebasa las expectativas. La semana pasada, en una casa de la zona Lomas Polanco, hubo una reunión organizada por Daniela Cordero con conocidos influencers, como Eddie Small, el gurú de la moda, para ver cómo podían ayudar desde las redes a Clarita. La anfitriona de la reunión fue la empresaria Delia González, quien tiene simpatía por la alcaldesa de Iztapalapa. No es la primera vez que la promueve con sus colegas de las cámaras empresariales. Casualmente ayer, Maxine Woodside, conductora de un programa de espectáculos en radio, comentó de la nada una entrevista que Milenio le hizo a Batres y dijo estar gratamente sorprendida de lo buen político que es. También chuleó a Daniela Cordero, de quien dijo que es muy linda y que se llama como su sobrina, la hija de su hermana y Joaquín Cordero. En ese programa no se habla de política, sino de chismes de espectáculo. Ayer hicieron una excepción. No es la primera vez que sale a la luz la esposa de Batres, quien despacha en una oficina junto a la jefatura de gobierno, y la gente de Morena la identifica como activista en favor de Brugada y en contra de Omar Hamid García Harfuch. Aunado a ello está el video que el hijo mayor del presidente subió a sus redes diciendo que su familia había amanecido el domingo con ganas de ver dinosaurios y los llevó a una de las llamadas utopías en Iztapalapa, donde se sorprendieron por lo bonito que está. Le dedicó un mensaje a Clara y le reconoció su trabajo en beneficio de la comunidad de esa zona. Cada grupo interpretó el hecho como quiso. Eso coincidió con el ordenamiento del INE para obligar a los partidos a postular mujeres en 5 de las 9 entidades que estarán en disputa en 2024, que por supuesto incluye la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Claro que es facultad del órgano electoral velar por los derechos electorales de los ciudadanos, pero ¡qué puntería sacar el tema justo cuando la 4T discute si en la Ciudad de México va con hombre o con mujer! Cuando lo que hay es una tremenda revuelta en Morena por la jefatura de gobierno donde se están tirando a matar. Por un lado están quienes quieren a García Harfuch, propuesto de Claudia Sheinbaum. Por el otro, la banda de los puros, que impulsa Brugada. Al principio todos pensaban que el bueno era Omar Hamid, ya que supuestamente la nueva dueña del bastón de mando llevaría la voz cantante, y que lo de Clarita era solo una pataleta para encarecer la negociación. Ya no. Por eso Claudia quería que Rosa Isela Rodríguez y no Martí la sustituyera en el gobierno de la capital. Temía la traición, que finalmente ocurrió. Pero en política no hay casualidades, y como en Palacio Nacional dejan que brillen las lanzas, muchos lo interpretan como luz verde a la rebelión contra la corcholata mayor. Centavitos. El Congreso de la Ciudad de México recibió ayer la solicitud de licencia de Francisco Chiguil como alcalde de la Gustavo Amadero para irse a coordinar la campaña de Clara. Al mismo tiempo se anunció que Arnulfo Cravioto, cercano a Martí, será el vocero de Brugada, lo que pareciera una alianza. Será otra lucha a muerte, pues Cravioto busca suceder a Chiguil, quien quiere heredar el cargo a su esposa. E incluso el alcalde ha dicho a los suyos que sobre su cadáver pasaría el muchacho de Batres.
Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 10 de octubre de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Lo invito a que visite nuestro portal informativo en www.cconoticias.info y se mantenga bien informado con las noticias nacionales e internacionales durante todo el día. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.